Aunque Florida es muy famoso por ser el estado más cálido, en 1984 la ciudad de Tampa era conocida por su agitada vida nocturna. A mediados de los 80 había una zona problemática en el centro, conocida por sus bares de alterne. Había muchos bares, muchos locales de alterne, prostitución en plena calle y mucho trapicheo de drogas por los alrededores. Y en esa zona también empezó a actuar un asesino en serie que dejó tras de sí un reguero de cadáveres. Cada uno de sus crímenes revelaba más detalles de su terrible violencia. Tener a alguien así suelto por las calles provoca una situación de nerviosismo muy tensa. La noche del 3 de noviembre de 1984, la joven Lisa McVeigh, de 17 años, volvía a casa después de haber hecho un turno doble en una pastelería de la zona. Siempre cogía el mismo camino para volver a casa. Eran unas calles oscuras, pero aquella noche parecían estar más oscuras de lo habitual. Iba montada en mi bici por la acera y de repente un coche se puso a mi altura y tocó el claxon. Me pareció un poco raro que un coche me tocase el claxon porque yo iba por la acera. Poco después, a mitad de la calle, me di cuenta de que había un coche parado en el aparcamiento de la iglesia. Miré de nuevo a aquel coche y lo siguiente que recuerdo es que me arrancaron de encima de la bici. Fue como si 3 o 4 tipos me agarrasen con toda la fuerza del mundo. Después sentí el cañón frío de una pistola pegado a mi sien izquierda. Me llevó al otro lado de la calle. No le vi la cara, pero me subió al coche, al mismo coche que había visto en el aparcamiento. Me tiró en el asiento del copiloto y recuerdo que vi unos asientos de polipiel blanca y unas alfombrillas rojas. También tenía un cuchillo colocado en medio de los 2 asientos. Me puso una venda en los ojos. Me ató las manos, las muñecas y los pies. También echó hacia atrás el respaldo de mi asiento y nos pusimos en marcha. Unos 20 o 25 minutos después, se salió de la interestatal durante unos minutos y como al estar tumbada veía algo por debajo de la venda, me di cuenta de que estaba muy oscuro y de que había muchísimos árboles en la zona. Fue entonces cuando pensé que me llevaba allí para matarme. El secuestro de Lisa fue el punto de inflexión en la cacería de este depravado asesino. Pero esta historia empezó 8 meses antes al sureste de Tampa. El detective Gary Terry recuerda cómo tuvo que acudir a la escena de un crimen especialmente violento. 2 chavales que estaban jugando por la carretera de East Bay encontraron un cadáver. Fueron corriendo a contárselo a sus padres y después de comprobar que era cierto, fueron ellos los que llamaron a la comisaría. Cuando llegué a la escena, ya había varias unidades y las patrullas habían acordonado toda la zona. Había una barrera muy cerca de aquí. Los chavales habían estado jugando cerca de la barrera y fue allí donde encontraron el cuerpo. La mujer estaba tumbada boca abajo y tenía la cabeza orientada en dirección suroeste. Le habían separado las piernas y entre las dos había una distancia aproximada de 1,5 metros. Tenía las manos atadas a la espalda y una ligadura alrededor del cuello. No vimos que la cuerda que llevaba en el cuello era bastante larga hasta que no le retiraron la ligadura durante el reconocimiento forense. Aquella víctima en concreto murió por asfixia o estrangulamiento. Y mientras los investigadores forenses analizaban la macabra escena del crimen, se toparon con una prueba importante. Encontramos huellas de neumáticos, pero lo más importante de todo fue el hallazgo de una fibra de nylon de color rojo. En aquel momento no teníamos forma de saber su procedencia. Hoy pensamos en el ADN, pero en 1984 no había pruebas de ADN. La mujer a la que habían hallado era Lana Long, una bailarina que trabajaba en un club de alterne de Tampa.
A mediados de los 80 no había prácticamente víctimas de homicidio, así que aquello hizo saltar todas las alarmas. Enseguida supimos que teníamos algo terrible entre manos. Cuando los investigadores empezaron a trabajar en este caso, no podían ni imaginar que el hombre al que estaban buscando pronto se convertiría en uno de los asesinos más famosos de la historia de Estados Unidos. ¿Nacidos para matar? En mayo de 1984, la bailarina de striptease de Tampa, Lana Long, fue brutalmente violada y estrangulada de forma sádica antes de acabar tirada en una zona rural de Tampa, Florida. A pesar de la falta de testigos, el criminal les proporcionó varias pistas en la escena del crimen, incluyendo una fibra roja. Cuando Gary Terry recibió una llamada avisándole del hallazgo de un segundo cuerpo, empezó a temerse lo peor. Recuerdo como si fuese ayer el momento en el que iba conduciendo hacia la escena del crimen, mientras rezaba para que el cadáver no estuviese atado. Aquello fue lo primero que le pregunté al ayudante del sheriff. Quería saber si tenía ligaduras y enseguida me confirmó que sí. El cuerpo era el de la prostituta Michelle Sims. La encontraron en una zona bastante apartada al este de la ciudad de Tampa. Lo primero que pensé cuando me avisaron de este segundo crimen fue que seguramente estaba relacionado con el cuerpo que habíamos encontrado unas semanas antes. Estamos llegando a la zona en la que sucedió. Mientras procesábamos la escena del crimen, también nos cayó un chaparrón como este. Cuando llegamos a la escena, vimos que tenía una cuerda alrededor del cuello y que también le habían cortado la garganta. Encontramos fragmentos de la cuerda que habían utilizado y todos parecían tener la misma longitud. Eso nos hizo darnos cuenta de que no era un crimen cualquiera. Alguien lo había planeado todo. Y a pesar de que las condiciones climáticas obstaculizaron su labor, los detectives descubrieron una prueba crucial. Cerca de su cuerpo había una zona arenosa en la que encontramos huellas de neumático. Conseguimos sacar la huella completa de un neumático, desde el principio hasta el final, y coincidía con los fragmentos que pudimos aislar en la escena del crimen de Lana Long. El hallazgo de la peculiar fibra roja que habían encontrado en la escena del crimen de Lana Long les confirmó que un asesino en serie campaba a sus anchas por Tampa. Eran dos mujeres. Estaban desnudas. Se las habían llevado de la ciudad. Las habían dejado tiradas en el campo y las dos estaban atadas. Nos dimos cuenta enseguida de que los dos casos tenían que estar relacionados. En otras palabras, el mismo asesino era el responsable de la muerte de las dos mujeres. Estos brutales asesinatos acabaron repentinamente con la vida de las dos chicas. 30 años antes, otra mujer soltera llegaba al estado del Sol con la esperanza de cambiar de vida. En 1955, Luella Long, recientemente separada, dejó atrás su ciudad natal en Virginia Occidental junto a su hijo de 2 años, Bobby Joe. Sin embargo, su nueva vida juntos distaba mucho de ser fácil. Sufrió varios accidentes. Se cayó de un columpio y cuando recuperó la conciencia tenía un palo clavado en el ojo. Lo más grave fue que un coche lo atropelló y tuvieron que ingresarle en el hospital. Los niños que sufren atropellos siempre acaban con daños permanentes. Él tenía déficit de atención y una malformación en la barbilla. Y la profesión de Luella todavía complicaba más la situación en su casa. Empezó a servir mesas y cosas por el estilo, pero aquello no le daba para ganarse la vida y al final consiguió trabajo en un lugar que se llamaba Big Daddy. Era una especie de pub y los problemas con su hijo Bobby Joe empezaron porque a él no le gustaba que tuviera que ponerse tan poca ropa para ir al trabajo. Fue un niño muy infeliz. La relación de Bobby Joe con su madre fue empeorando con el paso del tiempo.
Recuerdo que con 16 o 17 años, la madre de Bobby Joe era una de las mujeres más guapas que había visto en mi vida. Siempre había algún hombre que intentaba llamar su atención. Tenían que compartir habitación y estuvo mucho tiempo durmiendo con su madre. Ella se llevaba a menudo hombres a casa y él no lo soportaba. Los chicos adolescentes necesitan pensar que su madre es un ser asexual. Así que pudo tener un efecto pero que muy aterrador en un adolescente de su edad. El hecho de ver cómo su madre llevaba hombres a casa constantemente y andaba por ahí medio desnuda. Estaba desarrollando su propia sexualidad y se sentía atraído por el cuerpo de su madre. Sabía que era inapropiado y se avergonzaba de ello, pero al mismo tiempo le excitaba. Aquello le confundía y sentía rabia hacia su madre por comportarse así y por ponerlo en esa situación. Pero el resentimiento que Bobby Joe sentía hacia su madre también quedaba patente fuera del hogar familiar. Luella intentó por todos los medios ser una buena madre para Bobby Joe y le gustaba llevarlo a menudo a la playa. Una vez casi se ahogó porque, según contó él, estaba más pendiente de los hombres que de vigilar a su hijo. Estaban muy unidos, pero siempre estaban discutiendo, porque a él nunca le gustaban las relaciones que ella tenía. Y una extraña enfermedad hizo que durante su adolescencia Bobby Joe sintiese todavía más inseguridad. Bobby Joe Long nació con un cromosoma de más, lo que hizo que tuviese alguna característica femenina. Con 13 años empezó a desarrollar pechos y tuvieron que operarlo para reducírselos. Nunca se quitaba la camiseta cuando iba a bañarse, como hacían los demás niños. Siempre iba tapado, y esa obsesión hizo que tampoco llegase nunca a desnudarse del todo cuando empezamos a tener relaciones íntimas. Bobby Joe Long tenía síndrome de Klinefelter, un cromosoma X doble en las células que le provocó una gran cantidad de consecuencias negativas. Una de ellas fue la ginecomastia, el desarrollo de pechos siendo hombre. Es lógico pensar que un adolescente que desarrolla pechos acaba sufriendo todo tipo de vejaciones. Se sentía humillado por su propio cuerpo y encima tuvo que someterse a varias operaciones para reducirse el pecho. Eso fue algo muy doloroso y muy vergonzoso para él, y pudo empeorar su resentimiento hacia las mujeres. 13 años después, en 1984, 2 trabajadoras de la noche fueron brutalmente estranguladas por un asesino en serie en Tampa, al otro lado del estado de la costa del Golfo. Mientras la policía seguía investigando los casos, la cantidad de cadáveres fue aumentando. 2 mujeres más fueron asesinadas en muy poco tiempo, pero el modus operandi no parecía encajar con el de los 2 primeros crímenes. Encontramos a Elizabeth Lombach completamente vestida, sin atar y sin ningún golpe evidente en su cuerpo. Y en el siguiente asesinato, el detective Gary Terry observó diferencias todavía más importantes. El dueño de la propiedad salió de la granja aquella tarde tras ponerse el sol. Cerró con llave la puerta y se dirigió hacia la verja con alambre de espino que hay aquí. Este fue el lugar exacto en el que encontró el cuerpo de Chanel. Estaba tumbada debajo de la verja y aunque había ciertas similitudes, la mayor diferencia era el hecho de que la víctima fuese negra y no blanca. Otra diferencia fue que la matasen de un disparo en la nuca. A pesar de las diferencias, Chanel Williams también había trabajado como prostituta en las calles de Tampa. El análisis forense de las 2 escenas del crimen reveló que había una conexión clara entre todos los asesinatos que se habían producido. Mandamos las pruebas al laboratorio del FBI y nos aseguraron que las fibras halladas eran de nylon rojo procedente de una alfombra. Era el 4º homicidio que teníamos y el 4º caso del que era culpable el mismo criminal.
Mientras seguían buscando sospechosos, los investigadores descubrieron que el deseo de muerte y destrucción de este depredador era insaciable. Llegamos a un punto de la investigación en el que hallábamos un cuerpo cada 2 semanas. El lapso entre los crímenes era cada vez más breve. Cada vez que sonaba el teléfono se me ponían los pelos de punta porque sabía que tendría que acudir a otra escena de un crimen. Todo el mundo estaba aterrado. La policía estaba desbordada y no dejaban de aparecer cadáveres. Maduraba, progresaba y disfrutaba de lo que hacía. No quería dejar de matar. Una semana después volvieron a cumplirse las expectativas tras encontrar estrangulada a la joven Karen Dinsfren, de 28 años. Esta nueva víctima era una exprostituta que también había trabajado en las tristemente famosas calles de Tampa. Todas tenían el mismo estilo de vida y todas provenían de la misma zona de la ciudad. Así que centramos toda nuestra atención en ese área. Fue como un jarro de agua fría. Las chicas que trabajaban en aquella zona estaban completamente aterrorizadas. Sabían lo que estaba pasando y sabían lo de las víctimas. Algunas de ellas incluso las conocían y se quedaron paralizadas. Era la única forma que tenían de ganarse la vida. La policía empezó a hablar con los propietarios de los clubes para saber si les había llamado la atención alguien con un comportamiento sospechoso. Pero todos les dijeron lo mismo. La gente que va a esos sitios siempre tiene pinta rara. Pero a pesar del estado de alerta en el que se encontraban, el día de Halloween hicieron otro terrible descubrimiento al este de la ciudad. Nos acercamos a la escena del crimen y encontramos en la acequia los restos de una mujer momificada. Más tarde identificaron el cadáver como el de Kimberly Hobbs. La prostituta de 22 años había muerto estrangulada. Y una vez más, este terrible asesino se dejaba las misteriosas fibras rojas en la escena del crimen. ¿Cuántos cadáveres vamos a encontrar antes de atraparlo? ¿Cuántas víctimas habrá que todavía no habremos encontrado? Once años antes de que tuviera lugar esta carnicería, a más de 400 kilómetros de allí, en la ciudad de Hialeah, el problemático adolescente Bobby Joe Long empezó a gustarle a una chica de su edad. Había un parque al que solían ir siempre los niños a jugar y nosotras íbamos al salir de clase para jugar al fútbol con los chicos. Un día él también fue y así fue como nos conocimos. Era muy agradable y muy divertido. Me lo pasaba genial con él y conectamos enseguida. No hacía nada fuera de lo normal. Era un chico como cualquier otro, aunque era un poco sabiendo. Cuando la actitud de Bobby comenzó a empeorar, la cosa fue de mal en peor en el colegio. Se le daban fatal los deportes, pero odiaba perder y se fugaba de clase a la menor oportunidad que tenía. No creo que llegase a graduarse en el instituto. En el colegio no lo aceptaban debido a la actitud que tenía siempre. Era un mal hablado y también bastante descarado. No tenía vergüenza, ni la conocía. Se peleaba con todo el mundo. Siempre quería tener la razón y a veces la cosa acababa en golpes. Además, las cacerías con sus amigos sacaban a la luz su peor parte. Él siempre quería ir un paso más allá. Hacíamos mucha pesca submarina y todos teníamos fusiles de pesca normales. Pero él se compró 2 fusiles especiales de contacto directo y se los colocó donde los demás llevábamos los fusiles normales. Aquello disparaba balas del calibre número 12. Empezó a decir que quería cargarse a un tiburón con el arma para ver qué efecto tenía.
Bajó, le disparó en toda la cabeza y se lo cargó. Subió a la superficie muy contento por lo que acababa de hacer. Solo le interesaba causar el mayor daño posible. Long era un individuo sádico con una maldad terrible que le salía por todos los poros. Una cosa muy interesante que dijo fue que no entendía por qué hacía todo aquello. Y probablemente fuese verdad. A pesar de su historial de agresiones, una mujer permaneció a su lado. Cindy, su amor de la infancia, estaba convencida de que estar con Bobby Joe Long era su destino. Conocí a Bob siendo muy joven. Me enamoré y pensé que era el hombre de mi vida y que me tenía que casar con él. Estuvimos saliendo muchos años. Nos lo pasábamos genial juntos. Íbamos al cine, salíamos a pescar por el embarcadero, empapelábamos las casas de los vecinos cuando éramos jóvenes. No es que fuésemos malos, pero éramos muy traviesos. Él era una persona agradable y supongo que yo fui algo así como su trofeo. Éramos muy buenos amigos. Una década después, Tampa Bay, en Florida, se vio azotada por un criminal que asesinó a 6 mujeres inocentes. Lisa McVeigh, de 17 años, lo tuvo muy cerca durante bastantes horas. ¿Nacidos para matar? En 1984, Tampa Bay, en Florida, sufrió los crímenes de un asesino en serie terriblemente sádico. Y tan solo 4 días después de haber hallado a su 6ª víctima, Kimberly Hobbs, el asesino volvió a la carga. Lisa McVeigh recuerda la terrible noche en la que la arrancó de su bici y la metió en un coche. Después el asesino le tapó los ojos y se la llevó a su apartamento. Lo primero que pensé fue que tenía que conseguir información sobre él, sobre quién era y sobre la pinta que tenía. Como no podía verlo con los ojos, me decidí a hacerlo con las manos. Estábamos en una especie de apartamento y acababan de pintarlo porque olía a nuevo. Me llevó al baño. Me ordenó que me quitase la ropa. Y nos metimos en la ducha. A pesar de haber sufrido abusos en reiteradas ocasiones, Lisa supo cómo tranquilizar a ese hombre, cuya rabia era de lo más impredecible. Se comportaba de una forma muy agresiva. Y no me quedó otra que hacer lo que me ordenaba. Tenía miedo de que me matase si no lo hacía. Después se metió en la ducha y estuvimos allí durante muchísimo tiempo. Para él era una especie de fantasía. Empezó a ducharme e incluso me lavó el pelo. Intentaba tocarme con delicadeza. Me cogía durante unos segundos y de repente volvía a convertirse en un monstruo agresivo. Estaba absolutamente tranquilo en un momento dado y en 2 segundos se ponía hecho una furia. Recuerdo que estuvimos bastante tiempo hablando y durante la conversación le pregunté por qué me hacía todo aquello. Me dijo que estaba castigando a las mujeres en general porque había tenido una experiencia muy mala con otra chica. Justo después me puso las manos en la cara y volvió a tranquilizarse como si nada. Era como si intentase recrear la fantasía de que éramos novios y de que teníamos una relación. Me guió las manos por toda su cara y fue entonces cuando supe la pinta que tenía. Tenía la cara llena de cicatrices, llevaba un bigote pequeño y bien recortado, tenía la nariz y las orejas pequeñas, el pelo corto y las cejas pobladas. Fue como verle a través de las manos. Después de 26 horas interminables, Lisa empezaba a pensar que se acercaba el fin. Sobre las 3 de la mañana me visitó y me dijo, ¿qué hago yo ahora contigo? Yo le respondí, tengo los ojos vendados y me tienes atada. Intenté ablandarlo un poco y seguí diciéndole, escucha, sé que le has estado haciendo esto a otras mujeres por culpa de la mala relación que tuviste con una chica. Siento que nos hayamos conocido en estas circunstancias porque pareces un buen chico.
Yo puedo cuidar de ti, puedo ser tu novia y no le contaré a nadie cómo nos conocimos. Pero él me dijo, no puedo quedarme contigo, ¿dónde vives? Entonces se ablandó un poco y me dijo que me dejaría cerca de mi casa. Cuando la soltó, Lisa pudo ir a contarles lo sucedido a los investigadores. Sin embargo, como había sido un caso de secuestro, no lo relacionaron en principio con el asesino en serie que azotaba la zona. Tres días después encontraron el cuerpo de la prostituta Virginia Johnson. Y la policía supo que el asesino atacaba de nuevo. Después de hallar a la séptima víctima, nos vimos en un callejón sin salida y sin tener ni idea de nada. Ninguna de las pistas que seguíamos nos hacía avanzar. El asesino mataba a un ritmo trepidante. El asesino no se molestaba en tapar los cuerpos ni en cavar un agujero y meterlos dentro. Mataba a sus víctimas y las dejaba tiradas. Quería que las encontrasen y quería sorprender a la persona que hallase los cadáveres. No solo por el hecho de ser cadáveres, sino por las posturas humillantes en las que colocaba a sus víctimas. Las dejaba colocadas de la forma más grotesca y vulnerable posible para que el que las encontrase pensara eso mismo. Gary Terry recibió otra llamada el 12 de noviembre y supo que aquello solo podía significar una cosa. El asesino había atacado de nuevo. La policía de Tampa me llamó para que fuese a ver la escena del crimen. Cuando me acerqué a este lado de la carretera, aquí en Orion Road, me asomé al terraplén y vi el cuerpo de la víctima. Tenía los brazos y las piernas formando un aspa y estaba boca abajo. En cuanto vi cómo estaba colocado el cuerpo, supe que el asesino había vuelto a atacar. La víctima era Kimberly Swan, una bailarina del mismo club de Tampa en el que había trabajado también la primera víctima, Lana Long. Los detectives empezaban a desesperarse debido a la falta de pistas y trabajaban día y noche para intentar identificar al sujeto. Ya teníamos 8 víctimas y seguíamos acumulando pruebas. Encontrábamos pistas nuevas en cada caso, pero seguíamos sin saber cómo ordenar el rompecabezas ni cómo detener al asesino. Casi una década antes, durante los años 70, el joven Bobby Joe Long iba de trabajo en trabajo al otro lado del estado, cerca de Miami, tras haber dejado los estudios. Se alistó en el ejército en 1972 buscando un nuevo camino. Y lo cierto es que al poco tiempo recibió una mención. Parecía que por fin encarrilaba su complicada vida. El soldado de primera Long estaba listo para sentar cabeza. Nos casamos el 25 de enero de 1974. Y sufrió el accidente el 14 de marzo de ese mismo año. Iba en moto por la autovía a la hora de comer y un anciano que no lo vio se lo llevó por delante. Si no me equivoco, aterrizó de cabeza a unos 30 metros de distancia. Sufrió un traumatismo craneal. A todo lo que ya teníamos se le añade un traumatismo craneal. Y todas esas circunstancias mezcladas lo convirtieron en un individuo agresivo. Después del accidente, Bobby desarrolló una necesidad incontrolable. En aquel momento se le despertó un apetito sexual voraz. Su mujer iba a verlo todos los días y él siempre quería tener relaciones sexuales. Parecía incapaz de controlarse. Y las enfermeras le dijeron que se masturbaba varias veces al día. Estaba fuera de control. Cindy recuerda cómo cambió su marido después del accidente. Fue un cambio casi instantáneo. Empezó a propasarse físicamente conmigo. Si no le gustaba lo que había hecho de comer, se ponía hecho un loco y acabábamos peleándonos. Recuerdo que me tiraba en la cama, que se sentaba encima de mí y que me ponía las rodillas aquí, de tal manera que yo no podía moverme. Me ahogaba, me daba golpes en la cara y yo ni siquiera podía gritar.
Con el paso de los años, el maltrato físico se fue intensificando. Y Cindy acabó en el hospital después de una paliza brutal. Aquel día estuvo a punto de matarme. Los malos tratos eran tan continuados que llevaron a Cindy al límite. Llegué a casa. Cargué una escopeta de 2 cañones. Se la coloqué al lado de la cabeza e intenté apretar el gatillo. Él se levantó cuando sonó la alarma y me dijo: quita, zorra. No tienes el valor suficiente. No pude dispararle, porque mis hijos estaban en la habitación de al lado y tampoco quería que me alejasen de ellos. En ese momento supe que tenía que irme antes de que alguien resultase gravemente herido. Si Long estuvo mucho tiempo reprimiendo su ira y de repente perdió a la persona que le impedía dar rienda suelta a su perversión, una vez que la tuvo fuera de su vida, se sintió libre para poner en práctica todas sus fantasías. Cindy consiguió divorciarse en julio de 1980. Y Bobby Joe Long decidió empezar una nueva vida en Tampa. 4 años después, esta ciudad de la costa del Golfo tuvo que enfrentarse a 8 asesinatos en unos pocos meses. Finalmente, mientras estrechaban el cerco de la investigación, descubrieron algo importante. La policía encontró restos de las famosas fibras rojas en la ropa de la víctima de secuestro Lisa McVeigh, lo cual les confirmó que el culpable de todos aquellos homicidios era el mismo hombre que había secuestrado a Lisa. Tuvo la suficiente memoria como para recordar casi todos los detalles del secuestro. Y la policía por fin tuvo algo por lo que empezar. Fue capaz de darnos una descripción del hombre y de su apartamento. Nos dijo que habían parado en un cajero automático y aunque no estaba segura de la calle, recordaba perfectamente que estaba a pocos metros del apartamento del que la había sacado con los ojos vendados. Recordaba el vehículo en el que se la había llevado. Nos dijo que era de color rojo anaranjado, que tenía los asientos blancos y que le había llamado la atención que tuviera la palabra Magnum en el panel de mandos. Los detectives por fin tenían una pista fiable con la que seguirle el rastro al culpable. El cuerpo especial se puso en marcha. Sabían que buscaban un Dodge Magnum y sacaron una lista de todas las personas que tenían ese coche en concreto. Un Magnum rojo en concreto llamó la atención de unos agentes. 2 detectives se cruzaron con un Dodge Magnum de color rojizo. Pararon el vehículo y sacaron al conductor, que se mostró muy cooperativo. Se separó un poco del coche y les permitió hacerle una foto con una cámara Polaroid en aquel mismo momento. Los agentes volvieron a la comisaría, quedaron con Lisa, le enseñaron la foto del conductor y ella les dijo: es el hombre que me secuestró. Él fue quien me violó. Se llamaba Bobby Joe Long. Desde aquel momento, un equipo de vigilancia empezó a seguir todos sus movimientos. El equipo de vigilancia siguió a Bobby Joe Long hasta aquí cuando salió de su apartamento. Aspiró por dentro su coche y enseguida nos dimos cuenta de que sabía que estábamos a punto de cogerlo porque intentaba deshacerse de las pruebas. Lo siguieron hasta una sala de cine en la que se metió para ver la película Desaparecido en combate de Chuck Norris. Mientras veía la película, había un hombre con barba detrás de él, otro justo delante y 2 o 3 a sus lados. Mientras tanto, un equipo de vigilancia controlaba su coche desde el aparcamiento. En aquel momento no dejaba de preguntarme si de verdad sería aquel el tipo que llevábamos persiguiendo 8 meses. Llamé a los detectives que estaban vigilando el coche de incógnito y les pregunté qué tipo de ruedas llevaba. Me dijeron que llevaba unas Goodyear, pero que una de ellas era muy extraña. La llamaban de tipo bogue. El tipo de rueda coincidía con las huellas halladas en las escenas de los crímenes. En cuanto me dijeron eso,
Supe que él era nuestro asesino. Por fin tenían un sospechoso entre manos, y las autoridades sabían que no podían perder ni un minuto. Tenían que detener a Bobby Joe Long antes de que volviese a matar. ¿Nacidos para matar? Tras una serie de asesinatos relacionados entre sí, la víctima de secuestro, Lisa McVeigh, le proporcionó a la policía de Tampa varias pistas de vital importancia para cazar al asesino en serie. En cuanto cotejaron los neumáticos del sospechoso con las huellas halladas en las escenas de los crímenes, la policía supo que por fin habían encontrado al culpable. Cuando fueron a detenerlo, Bobby Joe Long, un asesino sin piedad, se entregó sin oponer resistencia. Cuando vi su foto por la tele, me quedé con la boca abierta. No me podía creer que hubiese hecho todo eso. Me parecía imposible. No nos lo podíamos creer. Nunca me habría imaginado algo así, ni en 1.000.000 de años. Pero Bobby Joe no solo confesó los asesinatos de las 8 mujeres, sino que además afirmó ser culpable de 2 asesinatos más, el de Vicky Elliott y el de Artis Wick. Era un asesino despiadado. No se arrepentía. No sentía nada por las víctimas y no tenía ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Durante el interrogatorio, le preguntaron por qué había hecho todo aquello y si escogía con premeditación a sus víctimas. Pero él dijo que no, que simplemente lo hacía cuando sentía la necesidad. Fue incapaz de explicar por qué siempre llevaba un cuchillo, un arma o unos cordones en el coche listos para utilizarlos en sus homicidios. Pero sorprendentemente la carrera criminal de Long había empezado casi una década antes. Confesó sin que nadie le preguntase que había cometido más de 50 violaciones por todo el estado de Florida. Ahí fue cuando confesó que era el violador que elegía a sus víctimas guiándose por los anuncios de los periódicos. Iba a sus casas para ver los muebles que vendían y si se encontraba con una mujer sola, la violaba. Era un hombre muy inteligente. Revisaba los anuncios de la gente que vendía muebles, especialmente los del dormitorio, e iba a ver a esas mujeres cuando pensaba que sus maridos no estaban en casa. Se arreglaba bien y si se encontraba con un hombre, decía que eso no era lo que estaba buscando. No perdía nada. Si se encontraba con una mujer, le pedía que le enseñara los muebles y era entonces cuando la violaba. Bobby Joe describió después la necesidad incontrolable que sentía y que le había hecho cometer todos esos ataques sexuales. If I didn't do it, if I tried not to do it, I'd be okay for, a day, 2 days, but it wouldn't stop. This would go on until I did it. Then when I would do it, I'd be okay for a month, 2 months, 3 months, sometimes longer. Sometimes a couple of weeks, sometimes a week. And then it would hit again. Era como un perro rabioso. No le salía espuma por la boca y durante el día a día era una persona normal. Pero estoy seguro de que cuando iba en el coche con una mujer atada en el asiento del copiloto, se le ponía cara de loco. Finalmente, las depravadas violaciones de Long acabaron evolucionando en los asesinatos en serie. Y a pesar de su confesión, no se quitó la careta hasta que no llegó el juicio. Pasó por delante de una de las cámaras de televisión que cubría el procedimiento y le escupió en todo el objetivo. La cara de rabia que puso en ese preciso momento en el que le escupió a la cámara nos permitió hacernos una idea de lo que aquellas pobres chicas tuvieron que ver antes de morir. Este tipo de fantasías sexuales tan pervertidas y de asesinatos en serie es algo que no se aprende leyendo revistas ni viendo películas sádicas. Son fantasías muy personales que empiezan a gestarse en la mente del criminal 10, 15 o 20 años antes de decidir actuar. Bobby Joe Long acabó condenado a muerte por sus terribles crímenes. Pero ¿cómo pasó este criminal de violador a asesino? ¿Fue víctima de una vida problemática? ¿O nació para matar? Yo no creo que naciese para matar.
No estoy de acuerdo. Fue decisión suya. Él eligió ser así. Yo creo que le ocurrió algo que lo convirtió en lo que acabó siendo. Su principal problema fue que creció odiando a las mujeres. Tenía dentro una violencia incontrolable que fue aumentando. Reunía prácticamente todas las características de un asesino en serie en potencia. Yo no diría que nació para matar. Pero en este tipo de individuos es casi imposible saber si el problema es hormonal, concreto o general. Pero estaba claro que esa conjugación de su comportamiento, del deseo sexual que sentía por su madre y de la ginecomastia o desarrollo de pechos por culpa del síndrome de Klinefelter, no podía acabar bien. Entre Bobby Joe Long y un adicto a las drogas o un alcohólico no había ninguna diferencia. Creo que los alcohólicos están obsesionados con la bebida, que los drogadictos necesitan sus dosis y que un asesino en serie como Bobby Joe Long es adicto a matar. Era lo único que le hacía sentirse el mejor. Bobby Joe Long sigue en el corredor de la muerte de Florida. Y el reguero de violencia que dejó tras de sí ha dejado una profunda huella en todos los que se cruzaron en su camino. Soy incapaz de imaginar cómo es posible que alguien trate tan mal a una persona que le ha dado 2 hijos y que ha sido el amor de su vida. Y aunque no tengamos en cuenta todo eso, ¿cómo se puede tratar así a un ser humano? Nadie tiene el derecho de hacer eso. Sinceramente, no creo que sea capaz de superarlo nunca. Pero esta experiencia significó el inicio de una nueva vida para la superviviente Lisa McVeigh. Decidí que nunca más permitiría que nadie me hiciese daño, y la mejor forma que se me ocurrió para conseguirlo fue formar parte de las fuerzas de seguridad. Mi misión es servir y proteger. Quiero proteger a todas las personas que me sea posible. Y fue todo gracias a la sensación de desesperación que sentí cuando tenía 17 años. Ahora ya no me siento perdida. Yo tengo el mando y me siento genial.